Bueno, y una vez comprendido el concepto de resistencia, en este caso estamos hablando de resistencia de la vía aérea, disculpen que se me cortó y continúo ahora, vamos a ver cuáles son los determinantes de la resistencia de las vías aéreas. ¿Sí? Esta palabra ustedes la van a escuchar bastante durante la materia, qué es lo que determina, cuáles son las variables que determinada condición tiene para aparecer. ¿Sí? Entonces, la resistencia de las vías aéreas, sus determinantes son el radio de las vías aéreas, por supuesto, digamos, piensen en un fluido que puede ser aire en este caso, pero puede ser líquido, atravesando una manguera. Es bastante fácil de suponer que si tenemos una manguera de un diámetro mucho mayor, la resistencia que ponga ese tubo va a ser menor que si es un radio mucho menor, ¿sí? El volumen pulmonar, piensen en las fuerzas de retracción elástica, ¿sí? Los alvéolos, digamos, los bronquiolos se encuentran sometidos a las mismas fuerzas de retracción elástica que comentamos para los alvéolos principalmente, ¿sí? Esto de el tejido elástico torácico teniendo la expansión y la tensión superficial y la histoarquitectura pulmonar teniendo el colapso. Entonces, en una inspiración bien profunda, practíquenla ustedes en sus casas, ¿sí? En las cuales los alvéolos se distienden, ¿sí? Bueno, los bronquios y bronquiolos también se van a distender y van a acompañar su volumen o su estructura y su radio respecto al volumen pulmonar en el cual nos encontramos, ¿sí? Piensen en llegando a capacidad pulmonar total, ¿sí? Máxima inspiración, bueno, los alvéolos están bien distendidos y los bronquiolos y bronquios intrapulmonares también van a estar más distendidos, ¿sí? Y cuando nosotros sacamos todo el aire, ¿sí? Llegando casi a volumen residual, bueno, el radio de las vías aéreas, intrínsecamente en relación a las fuerzas de retracción elástica tóraco-pulmonar, van a estar determinadas por ello también. También la resistencia depende del tipo de flujo, ¿sí? El flujo turbulento o flujo laminar. El flujo turbulento es un flujo más desordenado, ¿sí? Más turbulento, justamente. Por lo tanto, la resistencia que genera en las paredes del tubo que esté atravesando es mayor que el flujo laminar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo de flujo manejamos en las vías aéreas. Entonces, dijimos que de los desafíos más grandes que tenían las vías aéreas es, en principio, permanecer permeables, ¿sí? Entonces, para eso tenemos la histoarquitectura de las vías aéreas, que, por ejemplo, en la tráquea tenemos un 5%, 5 sextos del contorno está conformado por anillos cartilaginosos, ¿sí? Entonces, el cartílago es una estructura bastante firme que hace que el aire pase tranquilamente a través de la tráquea. Piensen que la tráquea tiene un diámetro entre 2 y 3 centímetros. Después tenemos los bronquios, ¿sí? Que tienen placas curvas de cartílago, ¿sí? Que eso mantiene una rigidez razonable, ¿sí? Y a la vez es rígido, pero al existir en placas, bueno, permiten el movimiento suficiente de desplazamiento entre esto que comentábamos, que uno de los determinantes del radio que finalmente es que genera las resistencias de las vías aéreas, es el volumen pulmonar, y los pulmones todo el tiempo se están expandiendo y contrayendo. Ahora, como veían, una diferencia muy significativa entre la histoarquitectura de los bronquios y los bronquiolos. En los bronquiolos era la ausencia de cartílago, ¿sí? Entonces los hace tejidos mucho menos estables en ese sentido, ¿sí? Y acá es donde aparece el músculo liso, ¿sí? Que es muy, muy importante. Entonces, la tráquea y los bronquios tienen mucho cartílago y tienen músculo liso. Y los bronquiolos no tienen cartílago y tienen casi totalmente músculo liso, ¿sí? Salvo los bronquiolos respiratorios, donde ya se empieza a ver mucho tejido respiratorio, digamos, para realizar hematosis. Entonces, los bronquiolos tienen músculo liso, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el músculo liso es capaz de ser estimulado, ¿sí? Vamos a ver ahora que la pequeña vía aérea, si bien corresponde, digamos, o forma parte de un pequeño porcentaje de la resistencia total de las vías aéreas, ¿sí? Pero ese pequeño porcentaje es el que es variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el músculo liso se puede estimular, puede recibir estimulación nerviosa, simpática o parasimpática, ¿sí? La simpática produce broncodilatación y la parasimpática broncoconstricción.
hormonal, ¿sí? De las glándulas suprarrenales que secretan adrenalina y noradrenalina, o por mismos factores locales, puede ser por sustancias producidas por las células del epitelio, ¿sí? O por células inflamatorias, ¿sí? Por ejemplo, la histamina, que se secreta en las reacciones alérgicas de forma local y eso genera una broncoconstricción, o por irritantes que se inhalen, ¿sí? Ciertos irritantes, por ejemplo, piensen en el humo, pueden producir per se broncoconstricción, o sea que los bronquiolos, la pequeña vía aérea, es un determinante fundamental de la resistencia total, si bien vamos a ver que es el 10% del total de la resistencia. Pero bueno, en condiciones respiratorias normales, el aire fluye con relativa facilidad, ¿sí? Es necesaria una pequeña variación de presión para generar un volumen tidal que permita la hematosis y la llegada de oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso pensarán, digamos, o siempre imaginen esto, que el cuerpo humano es casi perfecto, entonces justamente para eso está hecho la vía aérea del pulmón, ¿sí? Que tenga una elasticidad suficiente para que con relativamente poco esfuerzo podamos ingresar la cantidad de aire necesaria para realizar la hematosis necesaria, ¿sí? Entonces, esto puede cambiar significativamente en situaciones patológicas, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene una neumonía y tiene uno de los dos pulmones ocupados, ¿sí? Que no pueden ventilar, bueno, la fuerza que tenga que hacer el diafragma o los músculos inspiratorios para mover ese delta de presión para que ingrese el aire, bueno, eso puede llegar a representar, multiplicarse por 10 veces el esfuerzo respiratorio, o una patología obstructiva en el cual los bronquios o los bronquiolos están muy cerrados, ¿sí? Piensen que los bronquiolos más o menos tienen un diámetro de 15 milímetros. Bueno, piensen que los 60.000 bronquiolos, en vez de tener un diámetro de 15 milímetros, tienen un diámetro de 2 milímetros. Entonces, hacer pasar el aire, ¿sí? Con ese aumento de la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Bueno, va a llevar un significativo aumento de la fuerza que requieran para hacer ese delta de presión. Bien. Ahora vamos a ver este cuadrito, ¿sí? Vemos entonces que en las vías aéreas altas el flujo es turbulento y en las distales es laminar, es más ordenado, ¿sí? Entonces eso genera una menor resistencia, ¿sí? Un menor choque de las partículas de aire contra las paredes de las vías aéreas, lo cual hace que la resistencia en sí sea menor. Y vemos que entre las vías altas y medias, ¿sí? Eso representa el 90% de la resistencia total de la vía aérea, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, en la tráquea, si nosotros tenemos un cuerpo extraño, como veíamos en el primero o segundo seminario, o si tenemos un tumor de laringe o tráquea, ¿sí? Ocupar ese pequeño diámetro que tiene la tráquea, bueno, va a hacer que aumente significativamente la resistencia, ¿sí? Pero afortunadamente es un evento muy poco común. Ahora, este 10% de las vías aéreas distales es muy importante porque es el regulable, ¿sí? Está dispuesto a la regulación neurohormonal, si se quiere, ¿sí? De todo el cuerpo, ¿sí? Generando broncoespasmo, broncoconstricción, broncodilatación, y ahora vamos a ir un poquito ajustando en eso, dando algunos ejemplos. Entonces vemos que a medida que progresa la generación de la vía aérea, ¿sí? Hay más generaciones en la vía aérea, ¿sí? Que fíjense que terminando, tenemos los bronquiolos terminales y los bronquiolos segmentarios, ¿sí? Las resistencias en las vías aéreas superiores son muy altas, ¿sí? En cambio, la resistencia total en los bronquiolos terminales es bastante baja. ¿Bien? Muy distinta respecto a las pequeñas vías aéreas. Vías aéreas, básicamente, porque entre tráquea y broncos principales tenemos un mucho menor número de esas estructuras de vía aérea en comparación con los 65.000 bronquiolos terminales que tenemos que se establecen en paralelo. Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces volvemos a este cuadrito que lo veíamos en el segundo seminario, si no me equivoco, que es la velocidad relativa del aire que ingresa, ¿sí? En relación al número de generación de la vía aérea, ¿sí? Vemos que lo mismo, digamos, si tenemos un mismo flujo de aire, que en este caso son 500 mililitros, atravesando un tubo que tiene 2 centímetros de diámetro, 2 o 3, como si fuera la tráquea,
en relación a a los 65.000 bronquiolos que miden 15 milímetros de diámetro, bueno, el área de sección transversal de esa vía aérea es mucho mayor en la sumatoria de los bronquiolos respecto a la tráquea, los bronquios principales. Entonces la velocidad con la que pasa ese flujo es mucho mayor en las vías aéreas altas. Y también la resistencia que se producen es mayor. Recuérdense que estas eran las vías aéreas de conducción. Entonces, acá es donde podemos un poco relacionar todos los conceptos, ¿sí? Velocidad, área de sección transversal, resistencia, vías de conducción y vías respiratorias o alveolares. Y acá es donde vemos, que esto lo van a ver un poco más en profundidad, cómo se suman las resistencias. Fíjense que las resistencias se pueden sumar en serie o en paralelo. Si alguno de ustedes estuvo en la secundaria física, esto quizá lo habrán aprendido. En el cuerpo humano, las resistencias, que pueden ser vasculares también o de las vías respiratorias, existen de los dos tipos, ¿sí? Piensen que el aire individualmente que pase por la tráquea, un bronco principal, un bronquio segmentario y un bronquiolo, esa resistencia se suma una a otra, ¿sí? Esto significa en serie, ¿sí? Una resistencia sumada a la segunda y a la tercera. En cambio, todos los bronquiolos se disponen con las resistencias en paralelo, ¿sí? Entonces, y la sumatoria de ellas es la siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, y acá es donde encontramos, ¿sí? Acá abajo a la derecha, la disposición de las resistencias en paralelo, ¿sí? Y la sumatoria es bien distinta. Por ejemplo, en un ejemplo es esto: si nosotros pusiéramos números fáciles, la resistencia número 1 sería 1, la 2, 2 y la 3, 3, bueno, en serie esa sumatoria nos da 6. 6 del total. Y en paralelo, esas mismas resistencias nos dan 1.88, ¿sí? Casi un cuarto. O sea que fíjense que las resistencias que oponen las pequeñas vías aéreas son mucho menores, por eso forman el 10% del total. Y aquí nos encontramos con las enfermedades respiratorias más frecuentes, ¿sí? Seguramente habrán escuchado, o alguno de ustedes habrá padecido, trastornos obstructivos. ¿Qué son los trastornos obstructivos? El asma y el EPOC son los dos más frecuentes, y son justamente esos, ¿sí? Lo que producen principalmente, fisiopatológicamente, son limitación al flujo aéreo, aumentando las resistencias de las pequeñas vías aéreas. Y esto se genera por inflamación o broncoespasmo, o sea, por inflamación y broncoespasmo, ¿sí? Broncoespasmo es espasmo de los bronquios, del músculo liso, ¿sí? Y la inflamación genera de esas pequeñas vías aéreas, genera que haya edema, genera que haya mayor secreción de moco, y eso disminuye el diámetro y aumenta las resistencias de las vías aéreas, ¿sí? Estos son los trastornos que más se ven en la práctica clínica respecto a las enfermedades respiratorias. Entonces fíjense en los dibujitos, los bronquios normales y los bronquios asmáticos, ¿sí? Claramente se ve que la pared está más gruesa, ¿sí? Y además está más cerrada porque hay un espasmo bronquial, ¿sí? Y acá vamos a intentar, con el EPOC pasa algo un poco más complejo, y acá es donde vamos a intentar articular dos conceptos que espero que lo entiendan. El EPOC es un trastorno de vía aérea, es un trastorno obstructivo principalmente, pero también, como ya les comenté al principio de este seminario, también produce ruptura de septos alveolares, que eso no es vía aérea, ¿sí? Son espacios que pertenecen a la membrana alveolocapilar, a la que realiza hematosis. Pero a la vez, los septos alveolares son los que sufren o padecen o tienen la tensión superficial que colabora con las fuerzas de retracción elástica pulmonar. Entonces, el paciente EPOC es un paciente que tiene aumento de la resistencia de las pequeñas vías aéreas por el cigarrillo, porque eso está inflamado y tiene broncoespasmo, pero además tiene destrucción de los septos alveolares, y eso hace que su compliance, ¿sí? Su relación entre presión y volumen, sea distinta y esté apartada del equilibrio, ¿sí? Entonces, fisiopatológicamente es un poco más complejo y es muy interesante. Y ahora, nosotros habíamos planteado, ¿sí?, que la presión pleural siempre es negativa, y yo resalté que eso pasa en la respiración normal, en el ciclo respiratorio normal, con inspiración y expiración a volumen Tyler, ¿sí? Eso, piénselo por un lado. También habíamos hablado que la resistencia de las vías aéreas, o el diámetro de las vías aéreas, uno de los determinantes que tenían
era el volumen pulmonar, ¿sí? No es lo mismo el diámetro que va a tener un bronquiolo a capacidad pulmonar total, ¿sí? Piénsenlo ahora, inspiren profundamente, que el diámetro que va a tener un bronquiolo a volumen residual o a capacidad residual funcional, ¿sí? El volumen pulmonar, la cantidad de aire que nosotros tengamos dentro de nuestros pulmones, va a determinar el radio de nuestras vías aéreas porque están sometidos a las mismas fuerzas que están sometidos los alvéolos. ¿Bien? Y por último, que esto es un concepto nuevo y espero que lo entiendan, como está acá en el dibujito, ¿sí? A medida que un líquido, un fluido o un gas como el aire atraviesa, digamos, si dijimos que se moviliza a favor de las diferencias de presión, ¿sí? A medida que atraviesa ese tubo, a medida que atraviesa la vía aérea, bueno, el gradiente de presión va disminuyendo justamente por la resistencia o la fricción que se establece en las paredes de las vías aéreas respecto al paso del aire, ¿sí? O sea que si, por ejemplo, como está en el dibujito, contamos con una presión alveolar de más 40 centímetros de agua, supónganse, bueno, a medida que recorre la vía aérea, ¿sí? Y choca las partículas de aire contra las paredes y eso opone una resistencia, bueno, el gradiente de presión se va disminuyendo hasta igualarse la presión barométrica, que sería 0, ¿bien? Y ahí deja de haber flujo de aire, ¿sí? Porque no hay diferencia de presión, ¿bien? Eso pasa todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en la expiración forzada, ¿sí? Piensen ustedes, expiración forzada, expiren de forma forzada y lo que hacen básicamente es comprimir los músculos abdominales, ¿sí? Y al comprimir los músculos abdominales, como el diafragma está relajado porque estamos en expiración, el contenido abdominal se mete hacia adentro del tórax y eso aumenta, hace que la presión intrapleural, que siempre era negativa en el curso respiratorio normal, ahora se vuelva muy positiva, ¿sí? Y ahí está lo que se denomina el colapso dinámico de la vía aérea, ¿sí? Cuando la presión intrapleural se vuelve muy positiva, ¿sí? Eso hace que las vías aéreas sufran, digamos, o padezcan o se vean enfrentadas a esa presión intrapleural positiva que finalmente se hace una presión intrapulmonar positiva. Entonces ahí hay veces que es donde se establece el punto de igual presión, ¿sí? A medida que va cayendo, ¿sí? O con el gradiente de presión alveolar, que ya sería intraluminal, que está dentro de la vía aérea, va disminuyendo, ¿sí? Porque se acerca hacia la boca, ¿sí? Bueno, se enfrenta a una presión intrapleural positiva, aumentada, porque estamos en expiración forzada, ¿sí? Y el punto de igual presión hace que la vía aérea tienda a colapsar, ¿sí? Porque si encontramos una presión intrapulmonar o intrapleural más positiva que la que tenemos de intraluminal, bueno, esa vía aérea se va a colapsar. Ahora, ¿qué pasa en situaciones normales? ¿Sí? Bueno, la vía aérea tiene cartílago. Entonces, si ese punto de igual presión se encuentra en un lugar, en una porción de la vía aérea que tiene cartílago, ¿sí? Como pueden ser los bronquios segmentarios o los bronquios principales, bueno, no hay colapso de la vía aérea. Ahora, si ese punto de igual presión se desplaza hacia una vía aérea colapsable, bueno, la vía aérea se colapsa, ¿sí? Y eso es el colapso dinámico de la vía aérea. Entonces, en la expiración forzada, la presión pleural aumenta mucho, ¿sí? Supera a la presión alveolar, o en realidad la presión intraluminal, que es de la que tiene el aire recorriendo la vía aérea hasta la boca, ¿sí? Y eso genera una compresión dinámica de la vía aérea. Vamos a poner igual otro video explicativo de este tema y si encontramos algún pequeño articulito que pueda explicarlo mejor, si es que ustedes lo consideran o tienen ganas. Con esto que yo acabo de explicar es suficiente, pero bueno, si ustedes les generan dudas, no va a haber ningún problema. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Consulten cualquier duda que tengan.